Faltan unos segunditos. Ya estamos en vivo. ¿Chas? Hola. Ya, empezamos. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas los que nos están siguiendo por la página de Construyendo Crítica Boliviana. Hoy día vamos a tocar el tema alcances y limitaciones de la democracia representativa y tenemos como invitados a Jorge Richter, es politólogo, y a Jimena Costa, que es politóloga también. En el marco del mes aniversario de Construyendo Crítica Boliviana, hemos decidido organizar una serie de chasqueadas para tocar temas que nos pueden interesar ahora, que están en boga de acuerdo a la realidad y la coyuntura que vive el país. Para esto, el tema de hoy es, como ya había mencionado, alcances y limitaciones de la democracia representativa. Para esto voy a lanzar unas 3 preguntas para que se vaya desenvolviendo el debate con nuestros panelistas. Dentro de las preguntas que tenemos es, ¿por qué el voto debe ser obligatorio? Lo participativo y lo representativo de nuestra democracia y qué tipo de democracia queremos para Bolivia. Ahí les voy a ceder la palabra. ¿Quién quiere empezar? Jorge, Jimena. Buenas noches, Jazmín, un gusto. Como gusten, si quiere empieza Jorge, si no empiezo yo. Lo primero, gracias por la invitación y poder conversar de estos temas, ¿no? Jorge, ¿qué dices? ¿Cómo estás, Jimena? ¿Cómo te va? No, empieza tú y ahí vamos avanzando, ¿te parece? Ok, claro que sí. La pregunta es, ¿vamos a tratar las 3 preguntas en una primera ronda o vamos una por una? Vamos una por una. Ok. La primera, ¿por qué el voto debe ser obligatorio? Yo creo que no debería ser obligatorio. Entiendo que son 38 años de democracia. Podía ser una forma de verlo, pensar que para motivar la participación, para que la gente se acostumbre a participar en los procesos electorales, después de tantos años de dictadura militar y antes de las dictaduras con la Revolución Nacional, elecciones fraudulentas, manipuladas, entonces podíamos suponer que al empezar la democracia era una medida, no sé si necesaria, pero ya aceptable, digamos, el imponer el voto obligatorio. Pero después de 38 años de democracia continua, una docena de elecciones presidenciales, una docena de elecciones regionales, 4 referéndums, un revocatorio, etcétera, me parece que deberíamos modificar esa decisión. Creo que ya la ciudadanía tiene una conciencia de la importancia del voto y por tanto creo yo que debería también poder ejercer el derecho a no participar. Me parece que también es un derecho. Desde mi punto de vista cumplió su tarea y deberíamos pasar a una fase diferente en la que la participación sea como en la mayoría de las democracias, por convicción y no por obligación. Así que creo yo que parto de estar en desacuerdo con el voto obligado, estimada Jazmín. Gracias. Jorge. Bien, gracias, Jazmín. Agradecerles, por supuesto,
la oportunidad de tener este conversatorio, de poder discutir, de poder exponer algunos temas con la mayor amplitud y libertad. Por ello va mi agradecimiento. También hacer público un saludo y a Jimena, es un gusto estar con ella en este espacio. Y yo tomo la pregunta de qué tipo de democracia es la que queremos hoy, porque me parece importante el momento que estamos viviendo los bolivianos. Tenemos una tarea que va por la reconstrucción de la democracia hoy en día, con todos los problemas sucedidos. Hemos tenido finalmente elecciones. Esas elecciones han dado un veredicto y lo que queda y continúa y exige el momento, también en función de lo que ha significado ese porcentaje de votación distribuido entre todos los partidos políticos. Esto nos lleva a la necesidad de reconstruir nuestra democracia. Y cuando hablamos de reconstruir nuestro sistema democrático, por supuesto, en la perspectiva siempre de dar pasos cualitativamente importantes hacia adelante en la línea de tener siempre un sistema mejor, más inclusivo, más rápido, más ágil, más equitativo, más igualitario y retomando, insistiendo siempre en el tema, siempre mucho más democrático. El intervalo oscuro que se ha producido por el hecho en noviembre del año pasado nos ha dejado expuestos el mayor desafío político del nuevo tiempo que se inaugura hoy. Y esto es una necesidad de poder desarrollar un otro sentido común, más innovador, transformador de las actuales formas que caracterizan las relaciones políticas en Bolivia. Un sentido común que debe, imprescindiblemente construir identidades democráticas abarcadoras de las equivalencias de intereses que existen hoy en nuestra sociedad, conectando también la suma de preocupaciones, de tensiones de una sociedad que está intentando ahora reacomodarse. Esto no se construye, por supuesto, con una mera acción declarativa o enunciativa o solamente desde la visión de los discursos que siempre son fáciles y simples de poder realizar e implementar. Tampoco con intencionalidades que puedan ser afables. Precisa de comprender de manera importante, profunda, real, a una comunidad que no es un espacio constitutivo único de lo político, donde el bien común sea nuestro factor unificador. La colectividad boliviana está signada, caracterizada por una multiplicidad de sujetos muy contradictorios unos con los otros, por supuesto, diversos, con temporalidades distintas también, con miradas subjetivadas de lo nuestro y de lo que es también lo prioritario, con estructuras organizativas que se combinan mejor dicho, tiempos prehispánicos y un incipiente modernismo. Un espacio donde el sujeto, finalmente, donde el sujeto individualizado precisa de una renovada filosofía política que haga posible la convivencia de la expresión cultural y democrática de los bolivianos. Esto significa también que las relaciones políticos sociales del gobierno, y sobre todo del gobierno que ahora asume porque ellos tienen la responsabilidad, deben ser esencialmente constructivas y dialógicas. Tienen que estar además asentadas sobre una matriz democrática de valores y prácticas que se deben extender progresivamente y deben avanzar siempre en la mirada de reducir lo que son las disonancias, la intolerancia. En las sociedades tan diversas, las lógicas unipolares conducen o son conducentes a la construcción de figuras autoritarias y restrictivas del pensamiento y las libertades. Entonces, tenemos hoy en día la necesidad de construir una democracia que sea muy plural. Esto es tarea no solo de gobierno, sino también de los sectores opositores al gobierno, pero de la sociedad en su conjunto desde cada uno de los espacios en los que participamos.
Y esto se edifica sobre la necesaria existencia y aceptación que debemos tener todos también de las multiplicidades y las conflictologías que se superan cuando los métodos que se intervienen para resolver son dialógicos. Y concluyo señalando esto. La reconstrucción democrática no es posible cuando se sustrae únicamente a la reedición de modelos pasados que terminan siendo ya insuficientes. Un nuevo tiempo, una nueva democracia, una reconstrucción de la democracia, exige también otros patrones democráticos. La democracia liberal de los años 90, la democracia intercultural del proceso de cambio debe abrir espacio a algo que yo he denominado la democracia concomitante. Algo que en el mundo aymara también se conoce como el espacio taipi, ese lugar, esa zona donde lo indígena, donde lo occidental se van entretejiendo en su más profunda expresión de lo que Zabaleta nos hablaba, el abigarramiento, para poder ordenar todas las asimetrías que se han producido en este tiempo. Esto es lo importante, dos formas de ver, de vivir, de entender y comprender la democracia que necesariamente, Jazmín, deben complementarse para coexistir pacíficamente en la lógica de construir una sociedad, un Estado que avance en perspectiva de desarrollo y de mejoramiento en su calidad de vida, avance de forma inclusiva, tolerante y pacificada. Gracias, Jorge. Jimena, ¿tienes algo para agregar? Sí, claro que sí, me parece muy interesante y coincido en las afirmaciones con las afirmaciones de Jorge. Pero yo quiero plantear otro enfoque. Yo quiero ver el déficit, porque parece que las tareas están más claras. Sin embargo, han pasado ya 38 años de continuidad democrática y hay algunas cosas que no cambian. Cambian los gobiernos, cambian las élites, cambian los discursos, pero lamentablemente algunas cosas permanecen. Lo primero, desde que empezó la democracia en el 82, construimos una democracia representativa. Es decir, ¿qué implica esto? Delegarle nuestra soberanía a los representantes elegidos para que tomen decisión en nuestro nombre en el Parlamento. Después hemos visto gradualmente cómo se ha ido profundizando la crisis del sistema de mediación de los partidos políticos y más adelante la crisis del sistema mismo, ¿no? Hemos llegado a un punto en que la gente vota por el mal menor, no porque le guste una opción, sino porque ya, esta es menos mala que la otra, digamos. Creo que en algunos sentidos hemos avanzado en cultura democrática, pero en general, haciendo un balance, el principal déficit que tenemos es de cultura política. Me voy a explicar. Democracia representativa, que implicaba derecho a ser representado, pero elegían al gobierno en el Parlamento, porque no había mayorías absolutas. Entonces la gente sentía como que voto, pero no elijo, ¿no? Y había ahí ya un déficit de democracia. Luego, viene la reforma del 2004 y se incorporan diversos mecanismos, la reforma constitucional me refiero, del 2004, periodo Mesa, no producto solo gestión Mesa, sino las reformas antes tenían al menos 2 legislaturas, habían unas llavecitas. Primero se aprobaba en una legislatura la ley de necesidad de reforma y en la siguiente legislatura recién se aprobaban las reformas. Entonces, igual pasó en el 94 y en el 2004 se incorporaron diversas medidas de democracia participativa. Por ejemplo, la desmonopolización de los partidos políticos, que solo los partidos podían presentar candidatos. Se aceptó la participación de agrupaciones ciudadanas y de pueblos indígenas. Luego, se incorpora la iniciativa legislativa ciudadana en la Constitución del 2004 y además la Asamblea Constituyente y el referéndum. Fueron 2 mecanismos fundamentales de la institucionalidad democrática de la participación directa de la ciudadanía ya incorporados en esa Constitución. Faltaba una, revocatorio.
y el revocatorio se ha incorporado en la nueva Constitución de 2009. Es decir, que podríamos decir, haciendo un balance general, que llegamos a este momento con una Constitución que reconoce la democracia representativa, la participativa y la comunitaria. Estábamos ya en una representativa que tiene sus fallas porque hay crisis de representatividad, por ejemplo, de los parlamentarios. Los elegimos por el voto, pero luego casi nadie los conoce y es más, la mayoría los desprecia aún sin conocerlos, ¿no? Hay ahí un déficit, pero hemos creado todos los mecanismos institucionales para que funcione una democracia participativa. Revocatorio, referéndum, asamblea constituyente, adicionalmente se incluye el control social en la Constitución vigente. ¿Cuál es el retroceso? ¿Por qué hay un retroceso? En la ley 1096 del 2018, la ley de organizaciones políticas, se le ha devuelto el monopolio de la representación para elección nacional a los partidos políticos. Entonces, eso es un retroceso horroroso. Solamente agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas participan a nivel departamental y municipal. Esto es algo que debe corregirse, porque definitivamente deberían poder postular ciudadanos incluso sin partido. Hay países como en México en la que puede postularse un ciudadano independiente, por ejemplo, para una circunscripción uninominal y tiene todo el derecho de hacerlo sin partido. Como estábamos hablando del voto obligatorio, yo estoy en desacuerdo. También estoy en desacuerdo en que te obliguen a inscribirte a un partido si quieres ser un representante. Creo que debería incorporarse el derecho de los independientes a participar, pero dejando ese tema de lado, es un retroceso que hay que corregir. En otras palabras, hemos avanzado mucho en mecanismos institucionales de democracia representativa y participativa. Parece que no son suficientes con una sociedad que quiere participación directa, no quiere a través de representantes, quiere participar en todo de manera directa, lo cual es tremendamente complicado. Probablemente en grupos humanos más pequeños es posible que todos participen, pero en una sociedad ya de 10 millones o de 7 millones de electores inscritos es complicado. De todas maneras, mecanismos siempre existen y se pueden perfeccionar. Para mí, ¿cuál es el problema, el déficit? ¿Qué es lo que quería añadir a lo que dijo Jorge? Hemos cambiado constituciones, hemos ajustado el sistema, hemos ido perfeccionando, han cambiado gobiernos de derechas, izquierdas, de todo. Pero la cultura política parece que no cambia mucho. Decía yo en algún momento, sí, somos más democráticos, está bien, no hay que decir no ha pasado nada, pero hay un déficit de cultura política democrática, ¿no? Se sigue viendo, primero, sigue habiendo una cultura política fuertemente caudillista y personalista, ¿no? Entonces, Evo Morales era el estereotipo del caudillo de la historia republicana, no es el primero, ojalá hubiera sido el último, ¿no? Pero siempre incluso los opositores estaban tratando de volverse otro caudillo. A la propia Yanine Áñez le querían dar la imagen del caudillo guerrero redentor, ¿no? Porque ella con firmeza y no le temblaba la mano para hacer nada, es decir, siempre tratando de crear esa figura caudillesca y además vinculada al guerrero redentor. Es muy interesante en nuestra cultura política. Pero eso no nos hace bien. Y es más, jóvenes como ustedes cada vez apoyan menos a alguien por ser caudillo, sino por las causas que representa, ¿no? Entonces, hay ahí una necesidad de un cambio. Sigue siendo una cultura política personalista, ¿no? Las organizaciones políticas se organizan alrededor de los caudillos. Son facciones alrededor de ciertos personajes. En el más fue Evo Morales, que sigue siendo un problema para el actual gobierno. Pero lo propio ha sido en el MNR Víctor Paz, luego el GONI, que es el único que tuvo una transición. El MIR murió cuando Jaime Paz se retiró. Condepa murió cuando Palenque murió. Y también UCS cuando Max Fernández murió, y el MIP cuando el Felipe Quispe se retiró, y Unidad Nacional es Samuel Doria Medina, y los demócratas es Rubén Costas, y Comunidad Ciudadana es Carlos Mesa. Es decir,
No hay excepciones, o creemos es Camacho. Entonces, aquí hay un tema de cultura política que es un déficit de la democracia, sea participativa o representativa, y además permanece siendo una sociedad estatólatra y rentista, y uno de los rasgos más tremendos que lo estamos viendo mucho estos últimos días, pero que no es un rasgo que aparece con el MAS, es un rasgo de la cultura política boliviana, es esa concepción patrimonialista del Estado, ¿no? La idea del Estado botín. Hemos estado viendo estos días varios lugares que peleaban, iban a pelearse entre los mismos masistas por algún espacio público, el que salgan algunos a decir del alto, nos corresponden 3 ministerios, o la esposa del dirigente Orlando Gutiérrez, que en paz descanse, que sale con la familia a decir el Ministerio de Minería nos pertenece, sí o sí debe quedarse en la familia. Esa concepción patrimonialista del Estado. Ni siquiera entrar a redundar sobre el tema del prebendalismo, el clientelismo, es decir, hay una cultura política con rasgos negativos que no ha cambiado tanto como han cambiado las normas, es decir, hemos construido cierta institucionalidad democrática, se ha debilitado en años anteriores, cuando el exmandatario decía le meto nomás por encima de la norma, pero aún a pesar de eso, se ha construido instituciones. El problema es cuánto hemos cambiado acá respecto a poder validar, reconocer como legítimas y respetar esas instituciones. Entonces, ahí es donde yo veo el déficit, Jazmín, a ver, no sé si comparte mi visión, Jorge, y por último, creo que tenemos que ver más allá de la construcción de la cultura política, lo que él decía, una visión intercultural de la democracia que incorpore criterios de las prácticas democráticas de los pueblos del país, no solamente dentro de la visión occidental, el diseño participativo, etc. Hay otros criterios que deben incorporarse, pero no son 2 visiones. Es ahí donde difiero con Jorge. Son muchas más, porque la visión de lo indígena y lo no indígena no es tan sencillo. Dentro de lo no indígena, La Paz y Santa Cruz no piensan igual, y dentro de lo indígena, los guarazúe o los guaraní no piensan igual que los aymaras o los huinayek. Es decir, dentro de la propia diversidad indígena que tenemos en el país, hay muchas diferencias, de tal manera que creo que tenemos que pensar bajo lógicas de esa diversidad, de ese pluralismo, de manera multiversal, ¿no? De incluir todas esas miradas para construir instituciones que respondan a eso y no solamente a la visión de lo aymara o quechua, que es lo predominante, versus lo mestizo occidental, ¿no? Me he extendido de más. Me tienes que callar, Jazmín. No, está bien, Jimena. ¿Algo para comentar, Jorge? Sí, Jazmín. La política hay que comprenderla como la construcción de procesos que son de acumulación. En los años 90, sin lugar a dudas, hemos tenido una lógica política que en su inicio sirvió para reconquistar la democracia, para poder establecer las instituciones fundamentales que nos permitan alejarnos de lo que significaban golpes de Estado, gobiernos militares y todo aquello que signaba a la acción política en su momento. Esto fue un primer momento importante, porque no todo lo que ha hecho el país puede ser absolutamente criticado, sino que aquello fue verdaderamente importante. Y dentro incluso de la lógica de los pactos, también el Pacto por la Democracia le permitió a Bolivia encontrar un rumbo, primero para estabilizar su economía, para alejar ya definitivamente lo que había significado la amenaza de la presencia interventora de lo militar en lo político, y finalmente para buscar una estabilidad de sus instituciones. Y hay un hecho importante también: el año 92, con los acuerdos en el gobierno de Jaime Paz Zamora, se da un importante avance en lo que significa la institucionalidad en Bolivia, con una corte electoral, así se llamaba por aquel entonces, alejada de lo que significaba la influencia política.
con la institución del defensor del pueblo y con otras reformas más que significaron verdaderos avances para el país. Como por supuesto ocurre en la política, los modelos que se instalan en un país no necesariamente tienen que ser perfectos a perpetuidad, sino que estos deben sufrir permanentes ajustes. Y ahí está uno de los inconvenientes que se nos fue presentando. Lo que en un principio eran lógicas de gobernabilidad a través de los acuerdos que se conoció como la democracia pactada o el tiempo de la democracia pactada, fue degenerando por dos elementos, son muchos más por supuesto, pero por dos elementos muy, muy claros. Empezó esto a construirse como una lógica de poder estar siempre en el Estado. ¿Qué quiero decir? La articulación de varios partidos políticos, casi todos ellos siempre en el oficialismo, salvo uno que oficiaba de oposición, y la construcción de lo que significaban mayorías artificiales, porque no lograban a través del voto esa aglutinación de voluntades populares de la ciudadanía y generaban esta construcción de mayorías artificiales. Para dar gobernabilidad, para elegir presidente primero, después para dar gobernabilidad, para poder también dejar algunos elementos en la impunidad, como ocurre en los distintos procesos políticos de todos los países. Estas son las dinámicas políticas. Pero un elemento ahí era el que podía llamar más la atención. Un conjunto de demandas insatisfechas, y este es un poco el tema que nos reúne hoy día, un conjunto de demandas insatisfechas que también tenían que ver no solo con hechos de política puntual o con decisiones de Estado, como por ejemplo era la cuestión de la exportación del gas, la cuestión de la Asamblea Constituyente, o antes todo lo que giraba en torno a la producción de la hoja de coca, las políticas de interdicción, antes el desarrollo alternativo, etc. Había un elemento que tenía que ver con la representación política. Esa representación política de los sectores populares que estaban en aquel entonces, ya cuando el momento liberal se iba extendiendo en el tiempo, más allá de lo que los ciclos políticos señalan, o sea, por la mitad de su ciclo político, empezaban a dejar segregados, sin participación, con intencionalidades de invisibilizar, porque se había construido una élite política de la partidocracia, no vieja ahora, pero de aquel entonces de la partidocracia ya tradicional, con figuras absolutamente instaladas, como ocurre hoy en Chile, por ejemplo. Esta no participación de determinados sectores fue generando un conjunto de demandas insatisfechas, todas ellas, que primero se encontraban aisladas, que después se van encadenando en el tiempo por una dinámica propia en la no atención y no escuchar las mismas. Esto empieza a estructurar movimientos sociales que cuando se va sensibilizando y se va agudizando ese proceso, se transforman ya en movimientos políticos. La diferencia está entre uno y otro, que van a ternar el movimiento político, va a estructurarse y va a ternar ya por el poder de la administración del Estado misma. Este fue uno de los elementos, una de las crisis más sensibles y sentidas que tuvo el modelo de los años 90. La no debida representación de los sectores populares. ¿Que habían elementos incipientes iniciales? Sí, por supuesto, así se construyen los procesos. No es absolutamente de un día para el otro que se instala un fenómeno, sino que son procesos que se construyen. Y ahí una referencia. Jimena señalaba las agrupaciones políticas que fueron precisamente una fórmula de solución, no solo esta, sino también en su momento las diputaciones uninominales, todos intentos para tratar de ir introduciendo modificaciones que permitan mejorar la representación.
Pero no solo mejorar la representación, sino también que la partidocracia vaya haciendo algunas concesiones respecto de ese monopolio absoluto y pleno que tenían sobre la representación. Las agrupaciones ciudadanas parecieron innovador, llegaron y hoy en día en Bolivia estamos hablando, se ha hecho esto, se ha conversado, se ha discutido y se ha debatido mucho a lo largo de esta campaña electoral de la crisis que tienen los partidos políticos y que las agrupaciones ciudadanas son estructuras insuficientes para poder articularse debidamente con la sociedad. Y algunos de los análisis hablaban y establecían criterios comparativos entre lo que es el movimiento al socialismo y estructuras de agrupaciones ciudadanas. Y acá rápidamente afloraban las diferencias del alcance y la dimensión nacional que tienen unas, el movimiento al socialismo respecto a esas agrupaciones, de las dificultades en lo que significa la base territorial y una adecuada estructura político-partidaria que en tiempos electorales es absolutamente importante. No, lo que estoy queriendo decir es que habrá que analizar si las agrupaciones ciudadanas son suficientes o necesitan introducir mejoras o simplemente no respondieron a las expectativas con la que fueron creadas. En esa perspectiva habrá también seguramente, siempre es bueno esto, analizar este criterio que expone Jimena de personas particulares que podrían habilitarse para candidaturas. Pero yo solo señalar y dejar, no estoy exponiendo una posición, no es el momento. Los partidos políticos en Bolivia están en crisis. De hecho, podríamos decir que más allá del movimiento al socialismo, el resto son agrupaciones ciudadanas y lo que queda de siglas de partidos políticos en los hechos reales están desapareciendo o languidecen sin estructuras ya de militantes. Habrá que mirar entonces mejor la representación. Pero acá un criterio, y con esto termino, Yasmín, un criterio es que los procesos políticos de representación hoy en día, a partir de la Constitución del año 2009, exponen dos vertientes. La vertiente liberal republicana, que además está presente en la tradición nuestra. De hecho, las elecciones del 18 de octubre está bajo formatos liberales republicanos. Y también, a partir de la Constitución del 2009, la presencia de la democracia intercultural, que tiene un ejercicio de ciudadanía distinto, que tiene una pluralidad diferente y que incorpora formas de acción política, de acción social y de participación que también son distintas. Esto, en medio de la pluralidad y de ese abigarramiento enorme y extendido de nuestra sociedad, sobre estos criterios es que tenemos hoy en día los bolivianos que trabajar en diseños, en modelos que puedan establecer formas e instituciones que permitan la debida complementariedad en estas dos visiones, además de la complementariedad, el respeto y la coexistencia de estos sistemas con sus debidas instituciones, porque de lo contrario, este conjunto de élites políticas que hacen política con las miradas puestas en el ejercicio del poder, y esto significa sin concesiones. Y sin concesiones es cuando se refieren a los oponentes, cuando se refieren a los niveles de participación. Las élites de uno y otro color, por señalarlas de alguna manera, tienen lógicas absolutamente claras: monopolizar el poder, lograr estructuras hegemónicas. En esa perspectiva hay que desarrollar lo que nuestra realidad nos está señalando: dos sistemas, dos miradas que requieren instituciones que son distintas en el momento de ejercer su ciudadanía, que se deben complementar, que deben coexistir, porque lo contrario, esto era lo último que señalaba, porque de lo contrario volvemos a las lógicas circulares de sustitución de élites. Y esas lógicas circulares
han llevado al país a reiterados, conocidos ya y angustiosos escenarios de derramamiento de sangre. Entonces tenemos que abandonar la lógica circular y construir un proceso complementario, inclusivo, tolerante, integrador de esta diversidad en una perspectiva de pacificación plena. El esfuerzo lo tenemos que realizar. Por supuesto, esta tarea hoy en día la tiene quien gobierna. Siempre es así, la iniciativa debe surgir en ese lado y el haber sido depositarios de un porcentaje tan importante de la favorabilidad social significa, sin querer verbalizar ese 55% con una u otra interpretación subjetiva, significa que deben resolver los problemas inmediatos que están generados por la crisis multisectorial, con esa vertiente sanitaria, económica, educativa y política, pero también aquellos problemas que son estructurales, históricos y que se han ido sedimentando a lo largo del tiempo, porque no han sido resueltos debidamente, porque no han sido abordados en algunos otros casos de forma plena y absoluta. Entonces, esa legitimidad permite resolver, encarar, empezar a construir este tipo de soluciones para problemas de estas características, siempre una visión de profundizar la democracia, hacerla más inclusiva, más igualitaria, tolerante y participativa, por supuesto, de quienes conformamos esta sociedad diversa. Gracias, Jorge. Jimena, ¿tienes algo para agregar? Sí, bueno, hay muchas coincidencias, ¿no? Realmente el tema de fondo hoy para profundizar o ampliar la democracia, además de la cultura política que ya he señalado, es la crisis de mediaciones, ¿no? La crisis del sistema de partidos. Coincido con Jorge, ahorita el único partido de estructura nacional fuerte es el Movimiento al Socialismo. De aquí a 5 meses hay elecciones y el único partido que tiene estructura en los 339 municipios es el MAS. Comunidad Ciudadana, con una antigua sigla, el FRI, tiene un par de años porque se organiza como sigla, como alianza para las primarias a finales del 2018. Entonces, en el mejor de los casos tiene 2 años y obviamente no se construye una estructura nacional en 2 años, ¿no? No es posible. De tal manera que la segunda fuerza política con bancada parlamentaria, yo no creo que tenga condiciones para tener candidatos en todos los municipios, probablemente sí en las gobernaciones. Pero ahí hay un déficit. Los demócratas, que se ha dicho tanto que era el segundo partido más fuerte, yo creo que eso es una entelequia, yo creo que es mucho de discurso político, y son fuertes en Santa Cruz y probablemente también en Beni. Tenían una importancia significativa en Cochabamba antes de las denuncias de corrupción de José María Leyes, y a estas alturas yo creo que es, digamos, en el mejor de los casos, fuerte en 3 departamentos. Unidad Nacional debe tener 2 departamentos. El MNR está al borde de volverse sigla virtual, no está al borde de la desaparición. Si no se retiraba de la competencia Tuto Quiroga, probablemente perdían la sigla. Y el resto de organizaciones son prácticamente virtuales y algunas son solo sigla vacía que en el peor de los casos se vuelven sigla de alquiler, que en cada elección se buscan un candidato medio reconocido para, no sé si le venden las siglas, se la alquilan, ponen candidatos en franja a cambio de dar la sigla, hay varias modalidades, pero es un mercado de siglas vergonzoso. Y más allá del tema, todos los partidos, incluyendo el MAS, tienen una serie de prácticas que nos impiden hablar de organizaciones plenamente democráticas. Son profusamente personalistas y caudillistas, lo son. Son patriarcalistas, ¿no? Las mujeres siempre tienen que pelear, pero de una manera impresionante para abrirse lugar dentro de los partidos, incluido el MAS. Ahí no puedo plantear diferencias porque he visto una serie de procesos internos que junto a colegas del propio MAS cuestionábamos, pero
Comunidad ciudadana, creemos, ni qué decir creemos, menos el CHIL. Hay que anotar la presencia de estos grupos partidarios religiosos que están entrando en la política boliviana y que a mí me parece que es tan grave el déficit de representación que está dando lugar a que aparezcan semejantes distorsiones y en la mayoría de los casos tremendamente conservadores, por no decir trogloditas, ¿no? Entonces, ese déficit de mediación, ese es un problema de fondo que no veo que se resuelva a corto plazo. Y para fortalecer la democracia, probablemente los partidos sean insuficientes y aunque se rehagan, no son suficientes precisamente para que el conjunto de la población se aproxime y se sienta representada en ellos. Habrá que pensar en otros mecanismos, pero esto es un trabajo de relojero, ¿no? Porque se supone que la ventaja que tiene el partido político comparada a cualquier otra instancia de mediación se encuentra en el hecho de que el partido tiene una función de agregación, es decir, dentro del partido se puede inscribir el empresario, pero también el obrero, se puede inscribir el maestro normalista, pero también el estudiante, se puede inscribir el de La Paz o el de Santa Cruz, etcétera, y se supone que el debate interno debería llevar a generar consenso sobre los temas de preocupación central en un país. El resto de organizaciones de mediación política no tienen esa capacidad de agregación. Por ejemplo, la CSUTCB, solo campesinos, es la Confederación de Campesinos, no se va a inscribir un obrero en la CSUTCB, ¿no es cierto? O la Confederación de Empresarios Privados, no se va a inscribir ahí un miembro del magisterio. En el magisterio no se va a inscribir un estudiante, es decir, son corporativas, son grupos de interés, son grupos de presión, pero no tienen la capacidad de agregación, aunque cumplen la función de mediación. Entonces, la pregunta es, si los partidos tal cual están, que queda el MAS, digamos, pero ¿qué? ¿Vamos a ir a un sistema unipartidista? A mí me parece que eso es muy poco democrático. Éramos un partido, un país multipartidista hace 20 años atrás. Habían hasta 8, 10 bancadas en el Parlamento, 8 si no me parece fue el número mayor. Hoy tenemos 3, la anterior legislatura tenemos 3, y 2 de ellos prácticamente son solo sigla, no son organizaciones con estructura. Entonces tenemos que pensar cómo se puede canalizar institucionalmente esa participación si los partidos van a seguir en el drama que parece que están absolutamente activos para tratar de mantenerla, ¿no? Los partidos políticos no se ve que hagan algo al respecto para tratar de superar su crisis. Es más, parece que piensan mucho para ver cómo la profundizan elección tras elección. Es un drama. Pero hay que resolver en términos de reflexión nacional cómo se puede canalizar la participación de aquellos sectores que, por ejemplo, no están con el MAS. El 55% puede ser un dato muy importante, pero hay un 45% que no se siente representado, o todos en el Mesa o en el Camacho, que votaron por el uno o por el otro porque eran el mal menor, pero no porque les parece que sean la solución, ¿no? Creo sí en la necesidad de una democracia intercultural. Lamentablemente, nuestra Constitución no reconoce la democracia intercultural. Yo no sé, en la Asamblea Constituyente se les habrá olvidado, pero en la Constitución solo está la representativa, participativa y comunitaria. La ley, la norma que introduce el tema de la democracia intercultural es la Ley de Régimen Electoral del 2010, ¿no? En esa ley se incorpora el tema de la democracia intercultural, no está constitucionalizado, lo que no puede ser un impedimento para profundizar en su construcción y desarrollo. Somos un país diverso y en lugar de que esto sea un problema, tiene que ser más bien reconocido como una enorme virtud, por lo menos ese es mi punto de vista. La diversidad enriquece, no es un problema desde ese otro ángulo. Pero no es fácil,
Yo quiero hacerles recuerdo que con la nueva Constitución se introduce el asunto de las dos tipos de justicia, la justicia ordinaria y la justicia de los pueblos indígenas en base a usos y costumbres. Hay incluso una ley de deslinde jurisdiccional. En los hechos no han podido avanzarse en esas reformas aún para la promulgación de normas y reglamentaciones, porque, por ejemplo, en usos y costumbres, en comunidades de una misma provincia de cualquier departamento, hay diferentes prácticas. No es que hay una forma de resolver las cosas, la justicia comunitaria en todo el occidente u otra en el oriente, no, sino que dentro de cada provincia, de comunidad a comunidad, tienen mecanismos diferentes. Entonces, ha sido tan compleja la cosa que es algo que está parado. Tenemos una crisis profundísima en la justicia, pero una forma de avanzar para superar esa crisis que era hacer funcionar las dos justicias, no ha podido avanzarse, no ha sido posible. Entonces estoy diciendo que no es fácil la construcción de una democracia intercultural cuando todos tenemos tan diferentes concepciones de democracia, como no ha sido fácil avanzar con un tema de una justicia más plural, intercultural, más diversa. Son temas pendientes. Yo creo que como hay que modificar la cultura política, hay que trabajar sobre la interculturalidad, hay que trabajar sobre asuntos de la justicia en este tema del deslinde jurisdiccional y pensar qué tipo de democracia queremos si no queremos mediaciones, si la gente no quiere a los partidos, y en los sindicatos también hay desgaste, ¿no? Ojo, que en muchos casos se cuestionan las prácticas, se cuestionan las decisiones también cupulares que luego son transmitidas a la base sin haberlas consultado o deliberado previamente en algunos grupos. Es decir, hay un déficit de cultura política democrática. Y es ahí donde creo que estamos fallando. Toda la reforma educativa se ha concentrado en el tema, evidentemente, de recoger la historia, las visiones desde los diferentes pueblos indígenas, lo que está bien. Pero no hemos trabajado suficiente en esa reforma sobre temas de despatriarcalización, de que empecemos a vernos iguales, hombres y mujeres, especialmente que los hombres vean iguales a las mujeres, ¿no? Aunque no es solo ese tema, porque también hay mujeres que se consideran subalternas. No se ha trabajado suficiente con el tema de la gerontocracia, de creer que los mayores, por ser mayores, siempre son más sabios o lo saben todo. En nuestras culturas indígenas existe una gerontocracia, pero en general en todas las sociedades y en un país que tenemos bono demográfico y hay más jóvenes que mayores, el que no se les escuche a nombre de esa visión gerontocrática es otro problema. Tampoco se han avanzado en reformas precisamente que nos lleven a modificar la cultura política, temas de tolerancia, temas de respeto entre los diversos, ¿no? El que seamos diferentes entre cambas y collas no tiene por qué ser un problema. Aquí en La Paz viven cruceños, en Santa Cruz viven paceños y todos viven muy felices. Entonces, hay una serie de cosas que deben trabajarse desde mi punto de vista, desde las políticas educativas, no solo en la escuela, también en las universidades, ¿no? Y eso es un tema pendiente. Sigo pensando que el tema educativo es central y ningún gobierno le dedica la atención debida, porque a los gobiernos les gusta tener a la sociedad manipulable y una sociedad con buena educación no es manipulable. Entonces es gobierno tras gobierno que hacen reformas según un enfoque a favor de su ideología, pero no devolviéndole no dándole los instrumentos para ser críticos, ser reflexivos. Seguimos teniendo una educación castrante en la que o repites lo que dice el profesor o estás equivocado, o repites lo que dice el libro o estás equivocado. Y entonces, ¿cómo queremos ser una sociedad creativa que transforme su propia realidad
Si al niño que quiere pensar más allá del libro le decimos, no, está mal, hay que decir lo que dice el libro. Creo yo, Jazmín, me he salido un poco del tema, pero no mucho. El tema de la educación para transformar la cultura política, el tema de transformar la cultura política para construir una democracia intercultural y el tema de cómo vamos a encontrar mediaciones adecuadas a esta época, un tercer milenio, donde la gente no quiere ir a reuniones en las noches para ir a oír hablar a un líder, por muy capo que sea, ¿no? Es otra época, son otras generaciones y necesitamos ser muy creativos para que esta democracia no solamente exista en términos de la formalidad constitucional, sino en la práctica cotidiana. Y ese es el punto, ¿no? Aquí me quedo yo. Gracias, Jimena. Quiero tocar un poco este tema y luego vamos a pasar a las preguntas que nos están escribiendo en el Facebook. La corrupción y el retorno a la democracia fueron usados como bandera en la cruzada de los sectores opositores en estas elecciones, tanto Mesa y el resto de los personajes opositores. Para criticar al MAS y los 14 años de gobierno, han impulsado sus campañas electorales a partir de ahí, ¿no? De la crítica hacia el MAS y críticas fundamentadas en el fraude. Sin embargo, ¿qué tipo de democracia hablaban estos sectores cuando su estrategia electoral no fundamentaba en la búsqueda de una democracia representativa, sino más bien una especie de democracia de la oposición al MAS y sus candidatos? En este sentido, una segunda pregunta, ¿ustedes creen que el MAS dio cátedra en el marco de lo que entendemos por democracia representativa? No sé si voy a retomar la palabra, pero a Jorge. Ya, Jorge. Mira, durante la campaña electoral se han utilizado una secuencia de palabras referenciales de lo político, pero carentes de cualquier originalidad, que es una cualidad que deben tener para poder desarrollar los conceptos, las definiciones políticas como elementos básicos, referenciales, parametrales, a partir de los cuales pueden empezar a diseñar, realizar construcciones, en aquel caso, construcciones de esquemas de poder político, de planes con objetivos políticos, también de ofertas electorales. Esto quiere decir sectores que con ese conjunto de palabras referenciales carentes de originalidad, por supuesto no tenían respaldo en lo que significa y que es verdaderamente importante, aunque el país en muchos de estos actores lo desprecia profundamente, son las teorías políticas, por ejemplo, las teorías de las dictaduras, la teoría de la democracia, la teoría de la representación, la teoría de las instituciones, el avance del neogolpismo en la región, etcétera. Un conjunto de, insisto mucho en esto, de imprecisiones, de palabras vacías que sobre las cuales han intentado construir de alguna manera lo que ha sido el proceso eleccionario, que ha sido bastante largo, por supuesto, con el paréntesis generado por la pandemia. En esa perspectiva, más allá de hacer referencias, no es mi intención el día de hoy hacer referencias a un partido político en específico o no, más allá de la pregunta si el partido que ha ganado el proceso electoral ha dado cátedra en lo que significa la representación, es importante, absolutamente importante, conocer lo que son los procesos sociopolíticos de Bolivia, las características culturales, políticas, económicas, en diferentes ámbitos poblacionales y territoriales que estos tienen para poder, en función de esto, estructurar esquemas políticos, propuestas electorales, administración de país. Cuando hablo de esto, quiero hacer rápidamente una referencia. Durante ese proceso electoral, lo que se ha podido observar, primero, es una subalternización
de estos procesos sociopolíticos que tenían una mirada soslayada sobre la verdadera realidad organizativa de Bolivia y subalternizaron a la estadística el proceso socioeconómico. Cuando desde las ciencias sociales, desde la ciencia política, metodológicamente lo verdaderamente importante y lo correcto, Yasmín, es subalternizar la estadística como una herramienta de análisis y de ayuda a la comprensión de la realidad política, subalternizarla al proceso sociopolítico del país. Entonces, ahí hemos tenido esta visión y este accionar errado sobre una realidad organizativa que tiene el país. Esa realidad organizativa es el conjunto enorme de la corporatividad social y popular de Bolivia, que es una forma de organización cotidiana que tiene formas sindicales en algunos casos, formas deportivas, culturales, económicas, gremiales, comerciales, de una infinidad en lo que hace a su diversidad. No todas iguales, por supuesto, menos homogéneas en sus criterios de decisión y en las formas de manejarse internamente, pero todas ellas que están diseminadas por el país entero, con esa pluralidad que también las afecta en lo que hace a su composición y a sus objetivos, todas ellas sí articuladas con una entidad que político-electoral, que es el movimiento al socialismo. Dos entidades distintas, complementarias, eso sí, y que en el momento de la acción política, trabajan de forma conjunta. Y esto, por supuesto, les ha permitido dos cosas: generar una mayor participación en la estructura política y en la acción electoral, generar una mayor participación, por supuesto, al ser tan amplia, tan diversa, tan extendida por el territorio nacional, con una enorme cantidad de contradicciones, pero que se resuelven internamente, que no se quiebran para poderse fraccionar y para fraccionarse y presentarse de forma unilateral en un proceso electoral, sino en una lógica de unidad popular, de esa forma organizativa, insisto mucho en esto, que ha permitido, por supuesto, una mejora sustancial de lo que significa la representación en este proceso electoral. Tiene razón Jimena cuando va señalando uno y otro de las problemáticas que afecta a nuestra democracia, por ejemplo, el tema de la cultura política, por ejemplo, las formas y las maneras de proceder en esta, la personalización, etc. Yo tengo, sin embargo, una mirada puesta sobre los procesos grandes en los cuales es importante trabajar y que son precisamente eso, son procesos. El año 2009, con la Constitución Política del Estado, cuando se recoge la democracia intercultural, esto significa el inicio de un proceso también de incorporación de estos sectores populares con sus formas y maneras, como por ejemplo lo que señala en la cuestión jurídicas, las particularidades de la justicia comunitaria, por ejemplo, pero que son procesos que deben irse desarrollando en el tiempo. Está claro también que la Constitución del año 2009 marca un antes y un después en lo que significa la expresión y la representación de esa diversidad en el país. Y estos procesos, sobre todo en un país como Bolivia, donde los procesos son lentos, son muy graduales, a veces interrumpidos, a veces conducidos a espacios de paréntesis que se prolongan por muchos años, pero que necesitan o van avanzando en el tiempo. Posiblemente otros países resuelven sus problemas internos estructurales mucho más rápido que nosotros, pero el hecho real es que el proceso se ha iniciado y el proceso tiene que ir continuando. Acá quiero hacer un paréntesis muy rápido. No es posible entender que el gobierno que ha tomado posesión el domingo pasado pueda ser la réplica exacta y cabal de lo que ha significado el gobierno
anterior. Tiene que ser un gobierno que cualitativamente supere en formas, en prácticas y que signifique un avance sustancial hacia adelante en el mejoramiento de todo esto que fue la incorporación de la democracia intercultural, la Constitución del 2009. Quiero decir que hay que tiene que mejorar, que tiene que incorporar aquellas instituciones carentes y complementarias para el debido funcionamiento de ello. Las sociedades avanzan, no interrumpen su avance y su desarrollo, y los gobiernos, por más de que sean de la misma expresión política, tienen que siempre representar avances cualitativos, por supuesto. Hay algo importante que podemos mirar esto. En el mismo partido que ha ganado el proceso electoral, la situación generada, sin entrar en el análisis de ello, en noviembre del pasado año, ha obligado a que este partido tenga que aceptar la formación o la emergencia, es mejor término, la emergencia de nuevos liderazgos y referencias políticas, más jóvenes algunas, otras con una edad más avanzada, si se quiere, pero nuevos liderazgos que ya no van a poder ser después invisibilizados, sino que llegan para convivir y coexistir con los liderazgos de antaño o con el liderazgo mayor de antaño. Ese es un primer paso importante en esa estructura política. Pero Bolivia no necesita solo que este partido tenga una estructura moderna, amplia, con varios liderazgos, sino otras estructuras que permitan también ejercer un elemento que es fundamental en la democracia, que es el de la libertad en competencia o la competencia equilibrada. Esto significa también se requieren otras estructuras que no solo se asocien a un nombre, sino que se desarrollen y que se vayan modernizando de forma verdaderamente importante. Y quiero concluir con algo. En mi análisis, siempre incorporo el elemento conflicto como una categoría central de la política, algo como que determina la dimensión trágica de la política, algo que comprende que toda disposición constitucional tiene siempre una parte exterior constitutiva de relaciones de poder, porque la conceptualización del término conflicto con una dimensión o una lógica de guerra, de enfrentamiento, es lo que está presente en la política cuando estamos hablando de esos factores constitutivos que marcan o signan a la política como relaciones de poder. Y aquí tiene que estar la capacidad de la sociedad boliviana, también de los académicos, de la intelectualidad, de los políticos, de todos aquellos que participamos, en poder superar la confusión que se genera en el concepto de democracia cuando la asociamos a sentidos procedimentales del término versus los hechos sustantivos. Esto es absolutamente importante, poder superar todo esto, lo procedimental, que a veces le encontramos una serie de fallas y de aspectos negativos, cuando lo comparamos con lo sustantivo, y acá poder establecer una distinción entonces de la democracia social, de la democracia política como ese espacio descarnado de las relaciones de poder. Lo que quiero señalar para terminar, Yasmín, esta intervención, es que en este momento en Bolivia, unos pueden tener entusiasmo político, unos sectores. Otros sectores pueden tener temor también a lo que se está constituyendo. Y otros pueden tener un deseo de revancha. Y pueden existir planes acá y planes en el otro lado también. Pero lo que tiene que quedar claro es que ni 3,5 millones de personas, ni 2 millones de personas en el otro lado, 3 millones de partidarios o 2 millones de enemigos o de adversarios, por ejemplo, deben pulverizar lo que significa la institucionalidad y la paz, la institucionalidad democrática y la paz de los bolivianos. Tenemos que construir
algo complementariamente distinto, renovador y que nos incluya a todos. Por supuesto, lo decía Jimena, hay que tener unas miradas muy específicas sobre lo que significa esta diversidad enorme y extendida de los bolivianos y que eso es complejo. Por supuesto que sabemos que es complejo. Por supuesto que sabemos que la diversidad trasciende lo aymara y lo quechua únicamente, pero hay que hacerlo. Y hay además que garantizarles expansivamente los derechos a esos pueblos minoritarios. Y hay además que garantizarle progresivamente, diariamente también, los derechos equitativos de género a las mujeres. Tenemos que avanzar, los procesos no los podemos interrumpir. Y mira, el Papa Francisco hace pocos días atrás ha sacado una encíclica, la encíclica Fratelli Tutti, donde pone en debate y en discusión los superpoderes económicos y que hay que discutir desde la globalización hasta el rol de los estados, el rol de la propiedad privada, el neoliberalismo señalado como una afectación generadora de pobreza en los estados. Hay que debatir el populismo y las políticas de asistencia social, las finanzas de los estados, el endeudamiento soberano o los pactos sociales de las sociedades. Entonces, hay que discutir, hay que mejorar, no hay que conformarnos con modelos ya preestablecidos y tenemos que ser capaces de poder plantear temáticas, debatirlas y ser tolerantes, en los criterios que expresamos. Gracias, Jorge. Jimena. Creo que compito con Jimena en quién se puede extender irrespetuosamente más en sus tiempos. Sí, los dos estamos compitiendo en eso. Bueno, en medio de la pregunta comentaban el tema de corrupción. Corrupción no es algo que empieza con el anterior gobierno, no me refiero al de Áñez solamente, al de Morales. Lamentablemente, el tema de la corrupción ha sido una constante en la historia política del país. Obviamente no es un tema exclusivo de nuestro país, pero lamentablemente es una práctica extendida entre todos aquellos que llegan, no todos, entre un porcentaje significativo de gente que llega a la función pública, ya sea por elecciones o ya sea por designación. Criticábamos y censurábamos la corrupción durante los gobiernos de Evo Morales, y el año de Yanine Áñez ha sido pues fatídico, ¿no? Porque hemos visto una cantidad de denuncias y de prácticas absolutamente cuestionables que nos permiten ver que este no es un problema de un partido, de una organización, es un problema de la práctica política y de la concepción de Estado botín, de que el que llega cree que hay que asaltar el Estado y aprovecharse de los recursos públicos hasta donde puedan. Entonces, para mí tiene que ver con ese patrimonialismo, con esa concepción de que todo lo que una vez que llegan al cargo público, creer que lo que es del Estado les pertenece. El avión privado, la seguridad, vivir como reyes con recursos que no son recursos privados, sino recursos públicos. Entonces, no vamos a resumir a un tema de que el gobierno del MAS. Lo hemos visto con Áñez también, no me voy a cansar de decirlo porque se supone que cuestionábamos esas prácticas porque nos parecían mal y no había que repetirlas. Yo he estado en la misma bancada que varios de los señores senadores que han llegado al gobierno y obviamente las peleas internas tenían que ver con ese tipo de diferencias, ¿no? De la concepción de Estado botín. Entonces, hay un tema de patrimonialismo que está detrás y que para mí también es algo que debe transformarse. Pero cuando pensemos en corrupción, creo que hay que ver más allá de la corrupción pública, de la corrupción de los políticos. Hay que ver que en general es una práctica aceptada en ciertos estratos de la sociedad. Corrupto es el que cobra, pero también el que paga.
Entonces, cuando una empresa paga una coima para recibir un contrato del Estado, se sanciona al funcionario público por haber cobrado la coima, pero no se sanciona a la empresa que ha pagado la coima. Yo creo que deberíamos empezar a poner orden en estas cosas también. Cuando te pasas la luz roja y viene el varita a querer darte la boleta, la mayoría prefiere ponerle 20 bolivianos o 50 o 100, no lo sé, al varita. Eso es corrupción, pero no solo del que cobra, sino también del ciudadano que le paga. O cuando vas a hacer un trámite a alguna oficina y para que te atiendan más rápido, pasan unos billetes. Eso es corrupción también. Entonces hay un tema de que tenemos una concepción de la corrupción vinculada sobre todo al tema de lo público y no pensamos que es una práctica que en alguna medida la naturalizamos, ¿no? Hay un tema que tenemos que reflexionar como sociedad. Y respecto al tema del triunfo del MAS, me parece muy interesante de discutir porque además yo no tengo la visión en este caso ni siquiera aproximada a lo que ha planteado Jorge. Recién, porque digo recién, yo también he hecho una lectura equivocada de las encuestas en un momento en el que uno no podía salir a mirar la calle, a viajar y hablar con la gente por la pandemia. Has tomado como referentes los datos de las encuestas que nos mostraban un escenario distinto, pero había algo que yo lo he mencionado públicamente muchas veces durante el proceso electoral. El MAS tenía el 2005 una agenda que no era del MAS, sino que el MAS la representó y que venía de un conjunto de actores estratégicos de la sociedad. No solamente campesinos o indígenas, mineros, obreros, ahí entraron los cocaleros, etc. Y el MAS recogió esa agenda y la llevó como bandera desde el primer mandato. Y obviamente, en alguna medida, algunos de sus componentes se llevaron a cabo. La Asamblea Constituyente, una serie de reformas, el tema del Estado plurinacional. Pero hay otras cosas que se quedaron pendientes, que no se acabaron de procesar o sencillamente se las abandonó para pasar a una visión de una élite que lo que quería era reproducir el poder y disfrutar del poder. Entre ellos, entre esa élite, la cabeza de esa élite, fue Evo Morales, un Evo Morales que llegó con la chompita rayada después de haber ganado la elección como dirigente cocalero de identidad clasista sindical. Lo volvieron un liderazgo indígena. En una conversación, Walter Chávez, precisamente uno de los estrategas del MAS en esa época, comentaba que era una necesidad cambiarle el liderazgo cocalero a un liderazgo indígena porque no era políticamente rentable que un cocalero haga la gira de 18 días que hizo después de ganar la elección. Y más allá de las razones o del tema instrumental, funcionó muy bien. Pero el 2010, después de la represión en Chaparina, se empezó a cuestionar desde las propias organizaciones de base que el gobierno se había vuelto cada vez más cupular y elitista y alejado de esa base y sus reivindicaciones, que tienen que ver sobre todo por los procesos de descolonización, de lucha contra el colonialismo. Y acabamos viendo unos gobernantes que actuaban como cualquier colonizador, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo que ha pasado? Evo Morales no logró ganar la elección el 2019 ni con fraude, ¿no? Tuvo que hacer fraude porque no le alcanzaba el voto. Sin embargo, Luis Arce gana con más del 50%. Entonces hay que preguntarnos por qué es lo que ha pasado en medio. ¿Era muy fuerte el liderazgo de Luis Arce? No. Lo que pasa es que estaba demasiado desgastado Evo Morales. Evo Morales en su práctica ha ido exactamente en contrarruta
de las prácticas que plantean nuestras comunidades indígenas. No conozco tanto lo que sucede en tierras bajas, pero me atrevo a pensar que es muy parecido, donde la rotación y el cargo son algo que es parte de la forma de organización social y de hacer política en las comunidades. Es el tema de que ya cumpliste tu rol y ahora viene otro. No puedes quedarte indefinidamente. Y Evo Morales decidió quedarse contra viento y marea y tuvo un rechazo de la ciudadanía en la anterior elección. Sin embargo, cuando el MAS decidió cambiar de candidato, que es lo que debieron hacer desde antes de llamar al referéndum 2016, etcétera, en lugar de ir a todo ese desgaste interno que atravesó, podía haber optado por un binomio distinto para la elección del año pasado. En los hechos, ninguno de los partidos de la oposición, y digo ninguno, así de claro, Carlos Mesa no, tan menos Camacho, porque hay una mirada distinta de algunos sectores de las élites bolivianas. Ninguno logró siquiera olfatear esa agenda que el MAS dejó pendiente, ponerle atención a una agenda pendiente con algunas reformas que se han avanzado, pero con otra cantidad importante de temas que estaban pendientes de ser resueltos. Esa es la razón por la que ganó el MAS, porque el MAS retomó la agenda y le planteó a su electorado que iban a reconducir el proceso, que iban a devolverle el cauce al proceso, el cauce que lo distorsionaron Evo Morales y su cúpula. De ahí viene una tremenda crítica a Evo Morales y su cúpula. Entonces yo entiendo que no es solo por las virtudes del MAS de recuperar esa agenda. Para continuar. Cierro con esto. No es solo que el MAS recupera esa agenda, que es su virtud, sino que la oposición no la pudo ver, ni siquiera olía y olfateaba esa agenda pendiente. Entonces, lo que ha pasado no es solo virtudes del MAS, sino también deficiencias del sistema de partidos al frente. Gracias, Jimena. Vamos a empezar vamos a ir con las preguntitas que nos están escribiendo en el Facebook para que podamos responder eso y podamos cerrar la sesión de hoy. HC Miranda pregunta, todos los actores políticos han incluido en su discurso el eslogan de la recuperación de la democracia. Ambos expositores o panelistas se refieren al tema de una manera exageradamente abstracta. En la práctica, ¿cómo se recupera la democracia? ¿A través de qué mecanismos se puede empezar a recuperar la democracia? ¿Desde qué acciones concretas que vayan más allá de la legislación? ¿Pueden responder, Jorge y Jimena? Por favor, mejor si las respuestas son más concretas porque ya se nos va a terminar el tiempo. Bien, haré una referencia, Yasmín, ahí a la pregunta del señor Miranda. Concretamente, la democracia, en mi perspectiva, se recupera ahora desde un hecho que es fundamental y está establecido por el haber reencauzado el país hacia el proceso electoral. El proceso electoral nos permite contar con un gobierno que tiene autoridad legal, legítima, de una enorme legitimidad en este caso, y que tiene tareas absolutamente importantes que desarrollar. Veremos si el gobierno está a la altura de ese desafío, si lo hace con eficiencia, si profundiza los elementos democráticos que también en mi visión son de una tarea permanente y constante en el tiempo. Creación de instituciones, profundización de las otras, inclusión en el concepto y en la definición de las mismas, y que esto no sea solamente una cuestión, como bien señala el señor Miranda, legislativa. Es importante para profundizar también la democracia que podamos resolver la cuestión de la polaridad social que nos tiene enfrentados
a los bolivianos. Y esto es un proceso de largo espacio que se tiene que construir bajo esquemas dialógicos de complementariedad social, inclusivos, tolerantes y que se pueden observar o se pueden aplicar en la práctica de forma clara con mesas de diálogos, pero con iniciativas que deben venir ahora en lo inmediato desde el Poder Ejecutivo. Esta pacificación con acciones claras y concretas, por supuesto que tiene que ser una iniciativa del gobierno y que se debe realizar de forma inmediata. Lo discursivo como un elemento de análisis, lo discursivo siempre tiene que contrastarse con el otro eje, que es el eje conductual, para poder observar qué tan grande es la brecha que separa aquel eje discursivo, lo que se dice, del eje conductual, lo que verdaderamente se hace. Y si entre estos dos hay una correlación inmediata, estricta, que respalde lo discursivo con los hechos. La democracia se profundiza cuando hay diálogo, se profundiza cuando hay integración social, cuando hay respeto, cuando hay tolerancia por el otro que es distinto. Si esto logra, que es uno de nuestros problemas centenarios en Bolivia, logra el gobierno empezar a darle cauce de resolución, entonces habremos dado un paso más también en la recuperación de la democracia. Gracias, Jorge. Jimena. Se te ha apagado el audio, creo. Yo lo apagué, sí, perdón. Coincido en que el tema de las elecciones era fundamental. ¿Por qué? Porque estábamos con un gobierno que no venía de las urnas, sino de una sucesión constitucional, pero sin la legitimidad del voto, y teníamos una asamblea legislativa que ya había cumplido su mandato y extendió su permanencia en la asamblea de manera absolutamente inconstitucional, porque no existe en la constitución vigente ningún mecanismo que permita a los asambleístas ampliar su propio mandato. No es una atribución. Imagínense, cada vez que llega algún grupo de legisladores podrían quedarse eternamente. Eso es antidemocrático. Entonces teníamos una asamblea legislativa ilegítima, un gobierno ilegítimo, y de Yapa, por la ampliación y la prórroga después del fraude, gobernadores y alcaldes, concejales y asambleístas que estaban sin la legitimidad del voto. Entonces ese es el tema fundamental, que ahora estamos restituyendo la institucionalidad, porque a ello se sumaba un sistema judicial en crisis, y lo único que había era un tribunal electoral, un tribunal supremo electoral. Entonces, en ese sentido, se recupera la institucionalidad democrática que está refrendada y respaldada en el voto de los ciudadanos, ¿no? Ahora, hay diferentes lecturas de que porque si hubo golpe o porque si era un gobierno autoritario, pero creo que ese es un tema ya del pasado, y lo que cuenta a estas alturas es que el nuevo gobierno tiene la oportunidad de reponer institucionalidad y de construir nuevas instituciones para avanzar hacia una democracia intercultural, ¿no? Gracias, Jimena. Vamos a ir con otra pregunta más que nos escribieron en el Facebook. Ari Condori Jacqueline Mayra pregunta, respecto a la representación de naciones indígenas minoritarias en la Asamblea, ¿qué opinan los expositores que se debería reformular los números de asientos asignados y el mecanismo de elección, o sugieren otras formas más o menos representativas? Jimena, si quieres tú empezar esta vez. Ok, gracias, Jorge. Mira, lo primero que debo decir es que la negociación que se hizo después de la Asamblea Constituyente y de manera inconstitucional en Plaza Murillo para redactar y definir la nueva Constitución pasó por dejar solamente 7 escaños especiales indígenas originarios campesinos. Es más, hay mucha gente que cree que 6 son demasiado, porque los grupos son minoritarios y no representan más del 4 o 5% de la población. Para mí ese es un debate absurdo realmente, un tema de número, y lamentablemente he visto, no me han contado,
que los escaños especiales se han distorsionado de manera brutal hasta volverse escaños partidarios, es decir, los candidatos que van por la Diputación Especial Indígena Originario Campesina son manejadas de manera partidaria. Este es otro tema que debe resolverse en la Ley de Organizaciones Políticas. En esta elección del 2020, el Tribunal Supremo Electoral ha posibilitado que para los escaños especiales se inscriban de manera directa los pueblos indígenas sin partido. Y a mí me ha parecido una cosa fantástica, porque lo razonable es que esos escaños sean de los pueblos y no mediados por partidos. Pero en el diseño institucional, como plantea la pregunta, hay problemas, porque si tú tienes un departamento, digamos Beni, tiene 16 pueblos indígenas, hay algunos que tienen 25 ciudadanos y hay otros que tienen 10,000. Entonces, obviamente, si el que tiene 10,000 postula un candidato, es el que va a ganar en el departamento por la cantidad de personas que tiene ese pueblo indígena. Las minorías más chiquititas jamás van a tener opción de acceder a un escaño parlamentario. Entonces, coincido, hay que reformular la estrategia. No me preguntes cómo en este momento, porque realmente es algo muy largo de discutir, pero el tema de plantear 6 escaños o 7 escaños para los pueblos indígenas parece más bien un tema más político discursivo que un tema que solucione de verdad la participación en instancias de decisión y de legislación de los pueblos indígenas, de tal manera que las reformas realmente contribuyan a incorporar su forma de ver el mundo, su cosmovisión, pero sobre todo soluciones prácticas al déficit de ciertas, de acceso a oportunidades que tienen estos pueblos, ¿no? Gracias, Jimena. Jorge, para ir cerrando ya. Rápidamente, Yasmín, la política en realidad busca, entre otras cosas, conciliar los intereses, representar debidamente a los diferentes sectores. Si son estos minoritarios, con mayor preocupación todavía. Y si representan ya, como el caso boliviano, la ancestralidad de nuestras naciones constitutivas del Estado boliviano, todavía tenemos que hacerlo con mayor profundidad. En lo personal, no tengo una visión economicista de lo que significa la democracia o las asambleas, como mucha otra gente lo ha venido señalando durante varios, no solamente días, meses, sino durante varios años. Hoy en día tenemos 7 circunscripciones especiales que representan a los pueblos indígenas minoritarios. Y posiblemente esto tiene que ser, en el marco de lo que señala también la Constitución, que los derechos deben ser progresivos. Bajo ese criterio, posiblemente hay que ir mirando y observando de que debemos tener mayor número de representantes de los pueblos indígenas y, por supuesto, estableciendo algunos mecanismos que impidan que los partidos políticos los puedan cooptar. El hecho de que los partidos los pueden cooptar en el caso del actual partido de gobierno, esto es porque vivimos también un proceso donde lo indígena, lo campesino, lo originario está dentro del eje discursivo de este partido político y, por supuesto, también, como haría cualquier otro partido político, no digo que con eso esté bien, instrumentalizan esta representación siempre a favor de poder ir, como hacen todos desde el 10 de octubre del año 82 y en las anteriores etapas democráticas también, los partidos políticos tratan de acumular mayor cantidad de poder en cada uno de los espacios en los que tienen oportunidad de desenvolverse. En la Asamblea Legislativa con mayor motivo. Pero, sin embargo, fuera de las miradas economicistas de querer reducir la representación,
seguramente el país también, dentro de esa enorme cantidad de temas que necesita discutir, debatir y mejorar, también tendrá que ver de ampliar esta representación en justicia hacia otros sectores de pueblos indígenas minoritarios que tienen dificultad para ser debidamente representados. Entonces, es una de las cuestiones pendientes y que los bolivianos necesitamos incorporar en su resolución. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias por esta charla que nos han brindado hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nuestra idea como colectivo Construyendo Crítica Boliviana es justamente democratizar el conocimiento y que la gente pueda participar mediante las redes sociales con las preguntas, observaciones. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jimena. Y hasta la próxima vamos a ver cómo evolucionamos estos temas. Gracias por Gracias, Jazmín. Gracias por la invitación, ha sido un gusto. Jorge, un gusto, hasta pronto y pues que tengan éxito en estas sus actividades, Jazmín, Álvaro, a todos. Hasta luego. Gracias, Jazmín. Aprovecho siempre la oportunidad para dejar un cordial saludo a Jimena. Es un gusto tener distintas miradas sobre lo que ocurre en Bolivia, a la gente que está siguiendo la transmisión en la plataforma. Yo no he querido hacer una referencia puntualmente, te lo señalo, Jazmín, sobre la cuestión de golpe de Estado, de fraude, porque creo que ya los bolivianos que deben cerrar ese evento dentro de lo que no ha sido un hecho anecdótico. Esto hay que cerrarlo en el marco de la institucionalidad y hay que cerrarlo en el marco de los justos procesos, pero lo importante es establecer miradas en perspectiva futura, de construcción, de mejoramiento sustancial de nuestra democracia. Esa es la oportunidad histórica en la que nos encontramos, no hay que desperdiciarla. Podemos construir mejor democracia, más inclusiva, más tolerante, complementaria en lo social, que nos permita pacificar el país, cerrar este mal sabor de años y de décadas que llevamos con los enfrentamientos sociales, para a partir de ello tener una mirada ya de sociedad que nos permita desarrollarnos a la velocidad de los cambios y de las necesidades de cada uno de los ciudadanos bolivianos. Creo que es ya también un momento de ir mirando hacia adelante, de dejar las miradas sobre lo que ha ocurrido y construyamos. Seamos un país de constructores en lo social, en lo político, en lo económico, en lo literario, en todas las áreas del país para que podamos tener días mejores. Te agradezco enormemente, Jazmín. A Álvaro también, a los organizadores. Jimena, un saludo. Gracias, hasta luego. Chao, chao.